teórico. ¿Qué es la granulación húmeda? Es un proceso en el cual se va a adicionar un líquido aglutinante a una mezcla de polvos con la finalidad de obtener gránulos que a su vez mejoren las propiedades rheológicas de dicho material. La densidad se define como la relación entre la masa y el volumen que ocupa dicha masa. Sin embargo, para la mayoría de los sólidos pulverulentos, esta propiedad puede ser un parámetro variable que depende de diversos factores como el tamaño de las partículas. Existen dos tipos de densidades: densidad aparente, que vendría a ser la densidad del polvo una vez se le haya permitido airar o fluir, y la densidad compactada, que vendría a ser la relación de la masa del polvo y el volumen cuando éste es compactado por fuerzas mecánicas. Para definir una relación entre estas densidades y la fluidez, se utilizan dos parámetros, el índice de Hofner y el índice de Carr o de compresibilidad. Por otro lado tenemos la friabilidad. Este ensayo se emplea para determinar que los comprimidos no recubiertos no se dañen y o muestren evidencias de laminación o ruptura cuando se sometan a un estrés mecánico. Dicha friabilidad se calcula utilizando el aparato que se muestra en la imagen. Objetivos. Objetivo general: determinar el efecto de la distribución del tamaño de la partícula en la friabilidad y rheología de los gránulos obtenidos mediante granulación húmeda. Objetivos específicos: determinar la influencia de la distribución del tamaño de la partícula en la friabilidad de los gránulos obtenidos mediante granulación húmeda. Determinar la influencia de la distribución del tamaño de la partícula en la fluidez con respecto a las densidades de los gránulos obtenidos mediante granulación húmeda. Materiales: harina de maíz, polenta, maíz refinado, hipromelosa o HPMC, agua, balanza gramera, recipiente, batidora, papel aluminio, colador de metal, probeta, friabilizador. Metodología: para la metodología se empleó el libro de Handbuch de excipientes farmacéuticos para determinar las concentraciones del HPMC, la cual se emplea las concentraciones entre 2 a 5%, la cual usaremos el 5%. Para los resultados de la friabilidad se usó un friabilizador con las medidas de la USP 40. Deben rotar a 25 revoluciones por minuto, de esa manera en cada vuelta los gránulos se deslizan y chocan contra la pared del tambor. Para la prueba de la densidad se usará una probeta para medir la densidad compactada. Procedimiento: se pesó 95 gramos de harina de maíz, polenta y maíz refinado. Después se agregó 5 gramos de HPMC disueltos en 30 mililitros de agua para cada muestra, siendo esto nuestro aglutinante. Posteriormente mezclar 45 segundos hasta observar los gránulos. Secado: antes de llevar al horno se pesan los gránulos: 123 gramos para harina de maíz, 122 gramos polenta y 123 gramos maíz refinado. Pasando los 30 minutos se retiró la harina de maíz y polenta del horno, mientras que el maíz refinado se queda por 5 minutos más ya que presenta humedad. Luego del secado se pesó y tuvo una pérdida de peso debido a la humedad y luego se tamizó para posteriormente realizar los cálculos. Se aprecian los diferentes tamaños de gránulos de los diferentes tipos de maíz. Resultados: prueba de friabilidad. Se tomaron 20 gramos de los gránulos obtenidos mediante granulación húmeda para los tres casos, empleando un tambor con las medidas respectivas según la USP 40. La duración de la prueba fue de 1 minuto. Posteriormente se realizó el tamizado, donde se obtuvo los valores de la masa retenida, siendo 17 gramos para la harina de maíz, 13 gramos para la polenta y 12 gramos para el maíz refinado. Para realizar la prueba de friabilidad se empleó la siguiente fórmula, donde se obtuvo un porcentaje de 15% para la harina de maíz, 35% para la polenta y 40% para el maíz refinado, por lo que podemos decir que los gránulos formados con la harina de maíz, que son nuestra partícula fina, son menos friables que los gránulos formados con polenta y maíz refinado, ya que se observó un menor porcentaje de friabilidad. Discusión. El siguiente artículo, realizado por Eichi y colaboradores, nos menciona que conforme va aumentando el tamaño de los gránulos, habrá una disminución de la friabilidad en las tabletas, lo cual tiene relación con los resultados obtenidos en nuestro trabajo. Esto se explicaría con respecto al tamaño de partícula, ya que a menor tamaño de partícula habrá una mayor área superficial y área de contacto entre partículas, lo que le daría una mayor cohesividad al agregar el aglutinante, dando gránulos compactados. Lo que también se explica en el siguiente artículo realizado por Dinesh, ya que nos menciona que al formarse los gránulos más grandes es porque estos poseen dominios ricos en aglutinante, esto debido al mayor área de contacto entre partículas finas,
haciendo que el aglutinante, que en nuestro caso es el HPMC, se distribuya mejor, dando gránulos que sean más resistentes a la erosión y fractura. Y por último, con respecto al último artículo, realizado por Maja Santle y colaboradores, nos indica que los gránulos hechos con partículas finas mostrarán significativamente una mayor compactabilidad con respecto a gránulos formados con partículas gruesas. Resultados: prueba de densidades. Se calcularon las densidades de los gránulos obtenidos. Para los 3 casos se procedió a llenar una probeta hasta los 50 ml para hallar la densidad aparente. Posteriormente se le dio 50 golpes constantemente para hallar la densidad compactada. En caso de la harina de maíz, su peso fue de 20 gramos y su densidad aparente de 0,40. Y en caso de la densidad compactada, gracias a los golpes el volumen bajó de 50 a 41 mililitros, dando un valor de 0,48. En segundo lugar, la polenta con un peso de 21 gramos y una densidad aparente de 0,42. Y para la densidad compactada, el volumen bajó de 50 a 40 mililitros, dando un valor de 0,53. Y en el tercer caso, para el maíz refinado, con un peso de 24 gramos, se obtuvo una densidad aparente de 0,48, y para la densidad compactada, el volumen bajó de 50 a 39 mililitros, dando un valor de 0,62. Una vez calculadas las densidades de los gránulos, se pasará a calcular los índices de Carr o compresibilidad y el índice de Hausner, para posteriormente relacionarlo con la escala de fluidez, donde se obtuvieron los siguientes datos. Para el índice de compresibilidad, en caso de la harina de maíz, se obtuvo un valor de 16,67, para la polenta 20,75 y para el maíz refinado 22,58. Y para el índice de Hausner, en la harina de maíz, se obtuvo un valor de 1,20, para la polenta 1,26 y para el maíz refinado 1,29. Y al relacionarlo con la escala de fluidez, se obtuvo que la harina de maíz presentaba una adecuada fluidez, mientras que la polenta y el maíz refinado presentaron una aceptable fluidez. Discusión. El siguiente artículo, realizado por Sales Saez, se concluye que hay un incremento gradual en los valores de densidad aparente entre todos los rangos, ya sea aumentando el tamaño de partícula o la relación de uniones, siendo similar al trabajo realizado, ya que hubo un incremento gradual en los valores de densidad aparente y compactada conforme iba aumentando el tamaño de partícula. Además de que también nos indica que la granulación es una operación de aumento de tamaño en la que un polvo fino se aglomera formando gránulos para proporcionar un tamaño y formas específicas. Los resultados indican que el método de granulación húmeda mejora las propiedades físico-mecánicas y la fluidez de los gránulos. En el segundo artículo, realizado por Diney, nos indica que los gránulos de menor tamaño presentan una densidad compactada más alto debido a un menor vacío entre estos, así como también una mayor densidad aparente. Además, nos indica, al igual que el anterior artículo, que la fluidez aumenta conforme aumenta el tamaño de los gránulos. Y por último, el Manual de Tecnología Farmacéutica nos indica en relación con el índice de Carr que cuanto mayor sea la diferencia del material a apelmazarse, peor será el flujo, lo cual se cumple con los resultados obtenidos, ya que la mayor diferencia del material a apelmazarse, que en nuestro caso son los gránulos, lo presenta el maíz refinado, con un valor de 0,14, mientras que la harina de maíz tiene un valor de 0,08, indicando así que los gránulos de menor tamaño, conformados por el maíz refinado, presentan un menor flujo en comparación con los gránulos hechos con harina de maíz. Conclusiones. Se determinó la influencia de la distribución del tamaño de la partícula en los gránulos mediante la prueba de la friabilidad, donde se observó que las partículas más finas dan gránulos menos friables. Se determinó la fluidez de los gránulos obtenidos mediante granulación húmeda, empleando las densidades, concluyendo que a medida que aumenta el tamaño del gránulo, mejora la fluidez.